Hola, buenos días, te damos la bienvenida a Iglesia Curauma, felices de poder estar otro domingo más celebrando a nuestro Salvador. Damos gracias a Dios por esta instancia, por este momento, porque a pesar de no poder reunirnos, no poder abrazarnos, ¿cierto? Que tanto de menos echamos eso, sí podemos estar reunidos de esta manera virtual, que Dios nos permite estas plataformas de poder conectarnos. Y sé que estás conectado ahí en tu casa, disfrútalo, aparte este momento, saca todas las distracciones que puedas tener. Si tienes que ir a buscar algo al refrigerador, tienes que hacer algo en tu casa, hazlo ahora, rápido, y ven y conéctate y concéntrate en esto y podamos hoy día estar alabando, glorificando a nuestro Salvador. La palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 22 dice: ¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Y de verdad que creemos eso, aparte de Dios no hay otro Dios. Y a este Dios maravilloso hoy día celebramos, hoy día adoramos. Te quiero invitar a que vamos juntos cantar, orar y después reflexionar en el Evangelio. Te invito a que cantemos y adoremos a nuestro Salvador. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Señor,
Gracias, Padre, porque podemos acercarnos a ti en oración. Gracias porque tenemos esta instancia de orar, donde podemos disfrutar de ti como nuestro Dios cercano, que escucha nuestra oración. Y ahora cantábamos, gracias por el privilegio que tenemos de cantarte, de exaltar tu grandeza, de proclamar las obras tuyas, Señor. Gracias porque tú eres el Rey y podemos proclamar, anunciar con nuestras propias bocas esas verdades profundas del Evangelio, Señor. Esas verdades profundas del carácter tuyo. Y, Señor, es imposible no exaltar tu grandeza y no ver nuestra realidad. O no ver nuestra naturaleza, Señor. Y nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso, Señor, venimos ante ti, como Iglesia Curauma, a pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos, Señor, en este tiempo arrepentirnos delante de ti, porque no hemos vivido la vida piadosa que tú pides para nuestra salvación. Porque no podemos vivir la vida santa que tú demandas. Y, Señor, te pedimos perdón por eso. Te pedimos perdón porque nuestro pecado está siempre frente a nosotros. Y nuestra tendencia en nuestra vida siempre es hacia el pecado, Señor. Habiéndote conocido, habiendo visto lo grandioso que eres, lo maravilloso que eres, el placer que hay en estar contigo, en disfrutarte, en conocerte. Y aún así, seguimos muchas veces prefiriendo el pecado, Señor. Hemos sido faltos ante ti. No estamos a la altura, Señor. Y Padre, qué privilegio también es saber que a pesar de nuestra bajeza hay perdón. Gracias por el Evangelio, gracias por Jesús, que a través de Jesús, nuestro sacerdote, hoy día podemos estar contigo en oración. Y aunque no damos la altura, aunque no estamos en la altura, no cumplimos los requisitos que tú pides para estar contigo, hoy día podemos estar contigo aunque no tenemos los requisitos, porque Jesús cumple esos requisitos. Gracias por la fe que podemos tener en Jesús. Gracias por la fe que tú le has dado a tu iglesia para abrazarnos a Cristo y de esa manera poder estar contigo y disfrutarte. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús te agradecemos todo esto. Amén. Y la lectura del Evangelio se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 16. El versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hola, mi nombre es Alejandra Ramírez, soy parte de la Fundación Esperanza para Valpo y este año lanzamos nuestro programa de mentores. Los mentores son personas que van a apadrinar niños que están entre 10 y 18 años y que se encuentran actualmente institucionalizados y que no tengan posibilidad de ser adoptados. Por lo tanto, la idea es generar este vínculo con ellos, un apego seguro, y para esto la idea es que los mentores tengan herramientas, porque son niños que han sufrido vulneración y abandono. Entonces van a venir a Chile una guatemalteca y una mexicana que están certificadas en cuidado competente del trauma a hacernos esta capacitación. Así que, bueno, el curso es por confirmar, porque por la contingencia, la fecha, pero por el momento nos estamos juntando cada 3 semanas a estudiar documentos y materiales para la capacitación. Así que los invito a una reunión informativa que va a ser el 28 de agosto a las 20 horas para que ahí resuelvan todas sus dudas. También les vamos a adjuntar la información por escrito con un correo y un número telefónico para que nos contacten y se inscriban. Y aprovecho a decirles que están todos invitados, pero nos interesa particularmente que participen psicólogos, asistentes sociales y educadores. Así que si tú tienes esa profesión y tienes este llamado, por favor inscríbete. Muchas gracias.
Bueno, queremos contarte algunas buenas noticias de lo que Dios está haciendo aquí en Curauma, en Iglesia Curauma, en el Gran Valparaíso. Y parte de nuestras noticias, de nuestros avisos como comunidad, como iglesia, es que seguimos animándote. Quédate en casa, en el tiempo de poder reunirnos de manera online. Hemos dispuesto algunas plataformas para que tú te puedas conectar a nuestra reunión dominical. Una de ellas es nuestra página de Facebook, fanpage, Iglesia Curauma, buscas en Facebook y ahí está nuestra transmisión en vivo. También a través de nuestro canal de YouTube, en el mismo sistema, ¿cierto? YouTube.com, en la barra ahí donde tú puedes buscas Iglesia Curauma, te puedes suscribir. Además, en YouTube hay un sistema que tú puedes seleccionar una campanita que aparece y eso permite que te notifique cuando un nuevo video sea subido. Y a través de nuestra página web www.iglesiacurauma.cl/live. Esas 3 plataformas hemos dispuesto para que tú puedas conectar domingo tras domingo, todos los domingos, nuestra reunión dominical a las 11:30 de la mañana. Te animamos a conectar en vivo. Sé que está la posibilidad de poder conectarse en la tarde, todo, pero te animamos, que queremos que haya este deseo que la palabra del Señor demanda. No es una opción, no es una invitación, es Dios pidiéndonos en su autoridad de Señor y Rey de nuestras vidas, que todo el pueblo a una voz cante. No estamos juntos para hacerlo, pero podemos hacerlo a una voz de esta manera virtual. Tú en tu casa y cada uno de nosotros en nuestras casas, poder cantar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a una sola voz. También invitarte a que puedas conectar a través de nuestras comunidades misionales. Si no estás en unas, te animamos a sumarte a ellas y te animamos a que si ya estás en una comunidad misional y tú no te estás discipulando, no tienes a alguien que te acompañe en el Evangelio, te animamos a poder conectar con el discipulado, con las comunidades misionales para seguir creciendo. Esa es nuestra forma de pastorearte. Yo como pastor no doy abasto para ver a cada una de las personas y tampoco bíblicamente los pastores tienen que ver a todas las personas de la iglesia. Para eso estamos los ancianos y que tampoco estamos a cargo de verlos a todos, y es por eso que hemos dispuesto las comunidades misionales y los discipulados uno a uno. Es muy probable, aún en no tiempo de pandemia, y nos ha pasado y hemos tenido esta experiencia, que las personas muchas veces les cuesta conectar y se sienten no tan conectadas con Iglesia Curauma, y es justamente porque no están participando en comunidades misionales y no están participando en discipulados uno a uno. Esos son los lugares donde se genera la comunidad, donde se genera el crecimiento, donde se genera el desarrollo y la madurez cristiana. Te animamos a conectar a nuestras comunidades misionales y discipulados uno a uno. Las plataformas que estamos usando, cada comunidad lo ha determinado, pero una es Google Meet y la otra es Zoom, que son las 2 plataformas por las cuales tú puedes conectar a tu comunidad misional. Además, queremos invitarte a que puedas visitar nuestra página web, que es www.iglesiacurauma.cl, y ahí ustedes pueden encontrar un montón de recursos y cosas que puedan ser útiles para ustedes. Y nosotros estamos convencidos de que la iglesia del primer siglo tenía la reunión dominical, se juntaban en casa y se discipulaban unos a otros, ¿cierto? Y si eso fue suficiente para la iglesia del primer siglo, creemos que es suficiente para la iglesia del siglo XXI. Y de verdad que hoy día estamos en una época excepcional. Yo en el seminario no tuve ningún ramo que me enseñaran cómo ser pastor en tiempo de pandemia. No he leído ningún libro que me enseñe cómo ser pastor en tiempo de pandemia. De verdad que es una época muy difícil, una época muy distinta, y es por eso que como comunidad necesitamos crecer y acompañarnos. Y hemos dispuesto 2 instancias más, también por Zoom, para conectar, para vernos, y una de ellas es los estudios bíblicos de los martes de 19 horas a 20 horas, y este martes que viene terminamos ya toda una serie de un gran panorama bíblico, y de este martes al próximo martes vamos a estar con una nueva serie que se llama Cosmovisión. Vamos a estar viendo el desarrollo del pensamiento a lo largo de la historia y cómo la cosmovisión y el pensamiento cristiano debe imperar en nuestras vidas, y descubrir también cómo muchas veces nuestro pensamiento tal vez no tiene nada que ver con el Evangelio. Así que te animo a poder conectar todos los martes de 19 a 20 horas. También por Zoom te puedes conectar, puedes solicitarlo a través del WhatsApp que te está llegando información, a través de nuestro email, contacto@iglesiacurauma.cl, o tal vez
también a través de tu encargado de comunidad misional. También quiero invitarte todos los domingos a las 11 de la mañana. Estamos orando por nuestro país, por nuestra nación, por nuestros líderes, por nuestra iglesia, por los más necesitados, y todos los domingos de 11 a 11 y media vía Zoom. También tu encargado de comunidad misional, a través del mail de la iglesia, puedes solicitar el link y puedes conectarte todos los domingos de 11 de la mañana a 11 y media de la mañana. Si tú eres nuevo en Iglesia Curauma, queremos animarte a conectar con nosotros. Hay un montón de plataformas y redes sociales que tenemos como Iglesia Curauma que tú puedes conectar. Instagram, Facebook, Twitter, también nuestro WhatsApp, a través de nuestro email, contacto@iglesiacurauma.cl, a través de nuestra página web. Hay un lugar donde tú puedes mandar mensajes también, iglesiacurauma.cl, y te animamos a conectar con nosotros. Queremos saber si eres nuevo, queremos saber de ti, queremos conocerte, queremos presentarnos también, contarte quiénes somos como Iglesia Curauma. Te animo a conectar. Y algo que para ti que has estado asistiendo, que te has estado conectando, que eres parte de Iglesia Curauma y que tal vez si eres nuevo también quieres hacerlo, ahora te va a aparecer en pantalla un código QR que tú puedes escanear. También a los que están en el WhatsApp de nuestra iglesia le está llegando en este momento un link, y en este link es un cuestionario que queremos poder leer tus sugerencias. Tal vez no creo que seamos tan creativos, somos muy creativos, hay mucha creatividad, pero creo que más cabezas piensan mucho más, y queremos enviarte este link donde tú puedas darnos sugerencias, cosas que estén necesitando, que te podamos ayudar, y que también que tú puedas contarnos cómo tú has experimentado este tiempo de pandemia pero virtual. ¿Cómo ha sido la iglesia para ti, las comunidades misionales, los discipulados? Si no está en comunidad de discipulados, también en la pregunta de la reunión dominical queremos que tú la puedas evaluar, que nos puedas contar cómo se está desarrollando y qué agregarías, qué quitarías, sugerencias. Claramente hay principios bíblicos que vamos a respetar, y si hay sugerencias que no son bíblicas, claramente te escribiremos y te diremos por estos motivos no lo haremos, y queremos conectar mucho más contigo. Entonces en este momento estamos mandando tu link. Si no te llega este link, solicítalo a alguien de la iglesia que lo conozca, a los líderes de la iglesia o a los líderes de comunidades misionales. Es un link que queremos saber de ti para poder servirte mejor, para poder juntos trabajar y poder construir una comunidad centrada en el Evangelio y que nos podamos acompañar unos a otros. Entonces queremos servirte, ese es nuestro deseo, por eso te enviamos este link, y de verdad que entra ese link, no te va a tomar, creo yo, más de 10-15 minutos poder hacerlo. Es un cuestionario pequeño, pero con preguntas muy importantes para nosotros para poder acompañarte en este tiempo de pandemia. Así que estas son las noticias que tenemos para comentarte como Iglesia Curauma. Te animamos a seguir orando por lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad. Dios te bendiga. Sigue nuestro culto conectado, disfrutando de lo que Dios va a hablar ahora por medio de su palabra. En su ascensión, Jesús comisionó a sus discípulos para predicar su evangelio. Esa misma misión continúa hoy, ininterrumpida y sin obstáculos, durante casi 2000 años desde entonces. El libro de los Hechos está destinado a obligar a todas las generaciones siguientes de cristianos a ser fervientes testigos de Cristo hasta que Él regrese. El libro de los Hechos no termina hasta que venga de nuevo, de la misma manera que los apóstoles lo vieron irse. Hola, bueno, estamos acá de nuevo en el penúltimo sermón de esta serie de Hechos, y hoy día vamos a estar partiendo en el capítulo 26, 27 y vamos a llegar hasta el último capítulo del libro de Hechos. Y quiero que por favor tú puedas tener tu Biblia en mano o tu dispositivo móvil donde tengas tu Biblia para ir siguiendo la historia, la narrativa de lo que hoy te voy a contar. Hoy día voy a hacer literalmente un recuento. Hoy día vamos a ir avanzando en estos últimos 3 capítulos de manera narrativa y vamos a recordar los primeros capítulos y qué es la iglesia y cómo este libro concluye, pero no termina hoy, termina el próximo domingo. El próximo domingo terminamos esta serie de Hechos, y es difícil para mí entender el hecho de que hace 11 semanas comenzamos esta serie
y que la próxima semana ya estamos terminando. Simplemente ha pasado esto muy rápido. Hace 11 semanas comenzamos a mirar este libro de la historia de la difusión de la iglesia cristiana primitiva. Y el cristianismo consistía en solo 120 hombres y mujeres que hablaban cara a cara con Jesucristo resucitado ahí en Jerusalén. Y terminamos los textos del libro hoy. Hoy día terminaremos este libro maravilloso. Y la próxima semana terminaremos la serie. Y terminaremos hoy con el apóstol Pablo en Roma, que está a unos 5.000 kilómetros de distancia de Jerusalén. Aproximadamente 8 horas de vuelo, con miles y miles de creyentes en Cristo. Así que en el lapso de 35 a 40 años hemos pasado de 120 hombres y mujeres en Jerusalén hablando de Jesucristo resucitado a un viaje en avión de 8 horas de distancia, donde en ese tiempo no había ningún avión para poder recorrer y volar, con el imperio que está empezando a ser transformado por el mensaje del Evangelio. Entonces, la naturaleza profunda de la difusión fueron las líneas que se cruzaron. No solo la velocidad a la que voló y se expandió el Evangelio, sino realmente las líneas que cruzó. No tenía precedentes en la historia humana hasta ese momento, hasta el primer siglo. Nunca había una religión que había podido cruzar tantas líneas socioeconómicas como étnicas. Nunca había pasado en la historia de la humanidad, excepto en el primer siglo, donde hay una explosión del cristianismo. En el primer siglo, los estados nacionales, ¿cierto?, tenían sus propias deidades y sus propias religiones para cada nación. Roma tenía sus dioses y Asia tenía sus dioses, ya fuera Artemisa, Zeus o lo que sea, pero cada cultura iba teniendo sus propios dioses. Si un imperio conquistaba, imponía sus dioses y sus religiones. El lugar donde nacía determinaba quién era tu Dios. Entonces aquí llegó el cristianismo y a medida que el cristianismo se extendió, comenzó a cruzar esas líneas, de modo que si tú eras judío o griego, si estabas en Asia o Cesarea, la iglesia cristiana estaba creciendo en ese momento. Y la iglesia cristiana se expandía. No solo cruzó líneas étnicas, sino que también cruzó líneas socioeconómicas. Lo que también, y los que no tienen, los que no tenían y los que tenían, muchos estaban menos divididos ahí en el primer siglo, producto del cristianismo. Y esa división comenzó a romperse a medida que se extendía el Evangelio. De hecho, tan profundamente se estaba extendiendo el Evangelio por el mundo antiguo en el primer siglo que el médico e historiador Lucas dijo que toda Asia escuchó la palabra del Señor. Ahora, esto no significa que todos de la antigua Roma creían en el Evangelio, solo que sabían lo que era. Todos habían escuchado. Piensa en lo increíble que es que hemos pasado de 120 hombres y mujeres en Jerusalén a no solo unas pocas décadas más tarde. Se dice de que la fe cristiana, que toda Asia había escuchado la palabra del Señor. Imagínate esto, de 120 personas en alrededor de 40 años, ya casi toda Asia, el mundo conocido de la época, había escuchado de la palabra del Señor. De nuevo, no todos fueron creyentes. De hecho, sabemos que algunos de ellos fueron bastante violentos contra el cristianismo, pero todos sabían de qué se trataba y no se enteraron a través de Twitter o de Facebook. No, se enteraron por medio de creyentes que compartieron el Evangelio y que expandieron el Evangelio de Jesucristo. Todo esto comienza en Jerusalén, cuando Jesucristo resucitado le dice a 120 hombres y mujeres que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este es un gran texto y trataré de explicarlo el día de hoy. A veces Dios está viendo más lejos de lo que tú y yo estamos viendo. Para esos hombres y mujeres, el fin de la tierra tal vez era Roma o España, que era el mundo conocido de la época. No tienen el concepto de Norteamérica o Sudamérica y no saben ni siquiera hasta dónde llegaba Sudáfrica. O dónde estaba Sudáfrica, no habían cruzado toda África. No saben que estas masas de tierra están ahí afuera. Dios está diciendo, a los confines de la tierra debemos llegar con el Evangelio. Y ellos piensan, nos vamos a Roma, hay que llegar hasta Roma.
pero la imagen de Dios fue más allá de Roma, la visión de Dios fue más allá de Roma, y Dios nos vio a nosotros en estas latitudes del mundo. La difusión de esta cosa, históricamente hablando, no tenía precedentes en la historia humana. Sucedió porque, y sé la respuesta espiritual correcta, el poder del Espíritu Santo haciendo la obra de iluminación, lo sé. Pero esa obra iluminadora del Espíritu Santo tuvo lugar a través de la iglesia que los apóstoles y que Pablo plantó, y los hombres y mujeres que formaron esa iglesia aprovecharon y viendo cada oportunidad inimaginable para usar como una plataforma para hablar de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ellos aprovecharon cada oportunidad para compartir y sembrar el Evangelio en el corazón de las personas. Lo que vemos en el apóstol Pablo y en la iglesia primitiva es que todas y cada una de las oportunidades que se presentaron, ellos las aprovecharon, y se aprovechó mucho para poder sembrar el Evangelio de Jesucristo. Lo que proclamaron fue el Evangelio, el Evangelión, las buenas noticias. Lo que se estaba expandiendo por el mundo antiguo eran buenas noticias. Ahora aquí hay una barrera lateral rápida que quiero decir, un letrero que quiero levantar. Y si tú no eres creyente y estás aquí con nosotros y no estás muy seguro de qué hacer con esto, permíteme asegurarte de esto. Desde el principio hasta el día de hoy, la resurrección de Jesucristo es una buena noticia para todos. Si de alguna manera has interpretado, debido a una conversación que tuviste o algo que viste en algunos creyentes, que lo que Dios ha hecho en Cristo no es una buena noticia para ti, entonces necesitas escuchar toda la historia. No proclamamos que irás al infierno, aunque creemos que aquel que no cree va al infierno, pero no queremos juzgarte ni condenarte de buena y a primera por cualquier acto que tú hagas, te enviamos al infierno de inmediatamente, como muchas veces los cristianos lo han hecho, sino que si quieres llegar ahí, tendrás que cruzar una salida, tú tomarás la decisión de caminar hacia allá. Y hemos venido a proclamar que no debes avergonzarte de ti mismo, sino que Dios ha sacado la vergüenza a muchas personas por medio de Jesucristo. No hemos venido a hacer un juicio de culpabilidad sobre ti. Hemos llegado a decir que hay alguien que puede erradicar la culpa, y ese es Jesucristo. Bueno, estas son las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias las que pusieron a Roma de cabeza. Son las buenas noticias las que han llevado al florecimiento del Evangelio en todas partes del mundo y en todas las épocas. Ese es el Evangelio de Jesucristo. La semana pasada hablábamos que es como un incendio que arrasa y avanza. Y quiero ver a Pablo, mientras comenzamos a aterrizar el avión en esta serie, cuando ya estamos terminando esta serie, quiero ver al apóstol Pablo aprovechar las oportunidades que Dios le presenta, y él las aprovecha. Y creo que hay algunas cosas que podemos aprender mientras vemos cómo Pablo aprovecha cada instancia. Antes de eso, déjame mostrarte la línea de tiempo histórica, lo que hemos estado viendo. Y deberá estar en Hechos capítulo 26. Y de ahí vamos a partir en un segundo. Y sabemos que el apóstol Pablo se dirige hacia Jerusalén y se siente obligado por el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. En el camino, todos le dicen por el Espíritu, si vas a Jerusalén, lo que te espera allí es aflicción y encarcelamiento. Pablo, inquebrantable, continúa hacia Jerusalén. Llega a Jerusalén y en Jerusalén va al templo y es arrestado en el templo. Un grupo de judíos de Asia azotan a una turba y se apoderan del apóstol Pablo. La acusación es que él ha estado contaminando el templo y ha estado predicando contra la ley de Moisés. Bueno, la mafia, el Sanedrín, todos estos líderes religiosos judíos de la época realmente comienzan a trabajar sobre Pablo. Él está siendo golpeado. Es un estado de manía tan confuso allí en Jerusalén que Lisias, que era el procónsul puesto por Roma, cierra las puertas de la ciudad y envía soldados, según la Biblia, corriendo al templo para ver qué está pasando ahí. Entonces, cuando llegan allí, lo que encuentran es que está la mafia, los líderes religiosos, los judíos, han establecido una especie de tribunal ilegal fronterizo para juzgar al apóstol Pablo. Pero mientras lo están juzgando, también lo están golpeando. Entonces los soldados intervienen y agarran a Pablo y lo arrestan. Y Pablo, antes de llegar al cuartel, por su propia seguridad, él pregunta y él dice algo. El apóstol Pablo exclama y dice, ¿puedo dirigirme a la multitud? Y lo dejaron. Así que él se da vuelta y comienza a hablar en hebreo. Y cuando habla en hebreo, la multitud, que está compuesta casi por completo de hebreos, se calla y recorre la narrativa. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo.
Ustedes mismos saben que fui educado bajo Gamaliel, saben que perseguía a la iglesia cuando estaba en el camino a Damasco. Jesús se me apareció, luego me envió primero a los judíos y ustedes, porque son de corazón duro, rechazaron a Jesús. Fui a los gentiles y ha habido una gran cosecha entre los gentiles. Esto es un parafraseo, más o menos esto es lo que el apóstol Pablo le dice a esa turba que quería liquidarlo. Entonces, como puede imaginar, a la mafia, que ya estaba bastante indignada, no le gustó ese sermón. Y se asustan aún más y están mucho más rabiosos. Y Lisias, que era el procónsul de Roma ahí en Jerusalén, no sabe qué hacer con esto, por lo que ordena a Pablo ser atado y azotado. Mientras lo atan y se preparan para azotarlo, Pablo arroja el haz de espada, ¿cierto? El comodín, el haz bajo la manga, y él dice: ¿azotarás a un ciudadano romano? Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y el centurión, que estaba a punto de azotarlo, se asustó y volvió corriendo a Lisias, el procónsul, y le dijo: oye, no debemos azotarlo. Y eso asustó mucho a Lisias, así que vino y le pregunta al apóstol Pablo: ¿eres realmente un ciudadano romano? Y Pablo dice: sí, soy ciudadano romano. ¿Cuánto te costó comprar la ciudadanía? Seguramente te costó mucho. Y Pablo dice: no lo hice, yo nací romano. Y luego la Biblia nos dice que el miedo les vino a todos ellos. Lisias quedó sin saber qué hacer, porque era un juego bastante mortal matar a un ciudadano romano que no estaba bajo culpa capital. Casi liberan al apóstol Pablo, pero lo mantuvieron bajo arresto domiciliario y luego comenzaron a tratar de trabajar con la multitud, con la mafia. Y ahora 40 hombres en Jerusalén hacen un juramento de que no comerán ni beberán hasta que asesinen a Pablo. Esto es una huelga de hambre. Literalmente 40 personas hacen una huelga de hambre hasta que maten al apóstol Pablo. ¿No es gracioso lo que la religión hace? Mira esto. Aquí están estos hombres que son tan firmes acerca de la ley que van a asesinar a un tipo que enseña contra la ley, según ellos, y que la misma ley dice no puedes asesinar. Eso es lo que provoca la religión. Te hace ser súper riguroso para algunos, pero no para ti. Todo legalista siempre es muy riguroso para otros, pero no para sí mismo. Un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Y tal vez para demostrarte que a lo mejor también eres un legalista como estos fariseos y como lo soy yo. Pienso, por ejemplo, cuando ¿cuánto te molesta que te den más trabajo del que te deben dar? Y porque es una injusticia. Tú firmaste un contrato por 8, 7 horas, 9 horas de trabajo y si te hacen trabajar más, eso es muy injusto. Pero ¿cuántas veces tú estás enojado contigo mismo porque te fuiste 10, 15, 20 o 30 minutos antes? ¿Te has enojado tanto como la injusticia que cometieron contra ti? Bueno, eso es legalismo. A ti no te molesta la injusticia. Lo que te molesta es que sean injustos contigo. Y eso es legalismo. Aquí estos hombres quieren matar a Pablo, donde la ley misma dice no matarán. Entonces, es lo que provoca el legalismo. Ahora, la Biblia nos dice a continuación que lo que sucede es que Félix es sucedido por Festo, ¿cierto? Vienen una serie de gobernadores. Festo ahora es el nuevo gobernador y no está muy seguro de qué hacer con Pablo, pero quiere complacer a los judíos, por lo que lo deja encerrado por un par de años más. Y finalmente da a Pablo la opción de que si quiere o no puede ser juzgado ahí en Jerusalén, que lo diga. ¿Qué tal si hacemos un juicio en Jerusalén? Y Pablo le dice: soy ciudadano romano, no he hecho nada contra los judíos, quiero ir a César. Y aquí tira la gran tarjeta: envíenme a Roma para que me juzgue el emperador. Y en ese momento Festo está obligado por ley romana a enviar a Pablo, no de regreso a Jerusalén, sino a Roma. Que es, por cierto, donde Pablo se sintió obligado a ir por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de las jugadas maestras que Dios está haciendo a través del apóstol Pablo? Sabía que tenía que ir a Roma, lo encarcelan, le impiden ir, y aquí encuentra el comodín, el as bajo la manga para poder ir a Roma a compartir el Evangelio. El problema de Festo es que no sabía qué escribirle a César. Él dice que sé que esto tiene algo que ver con la escaramuza religiosa de todos los judíos, pero no estoy seguro de cuál es el cargo que tiene que imputarle al apóstol Pablo para poder mandarlo a Roma. No sabía qué escribirle a César para poder enviar a Pablo allá. Entonces su amigo, el rey de Agripa, aparece con toda la pompa del rey, ¿cierto? Tiene guardias pretoriana, y la Biblia dice que toda la pompa y la circunstancia de la llegada del rey Agripa entra en escena.
Y Festo y él se sientan, y Agripa sabe de los profetas, él conoce la religión judía, pero Pablo, por lo que el apóstol Pablo le intriga mucho al rey de Agripa. Entonces Festo, que era el gobernador ahí en en Jerusalén, y el rey de Agripa tienen esta conversación sobre traigamos a Pablo y lleguemos al fondo de esto. A Festo le encantó la idea porque no sabía qué escribirle a César. Entonces entra Pablo y apenas entra Pablo empieza a hablar de Jesús. Comienza a predicar sobre lo que Dios había hecho. En medio de todo, particularmente la parte sobre la resurrección de Jesucristo y que Cristo iba a resucitar de entre los muertos y proclamar la luz tanto a los judíos como a los gentiles. Y Festo se asusta y mira lo que aquí dice Hechos capítulo 26, versículo 24 al 26. Creo que te he hecho un buen resumen de lo que está pasando. Y mira lo que dice Hechos 26, del versículo 24 al 26. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «Estás loco, Pablo», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». «No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo. «Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón». Esto me encanta. ¿Te acuerdas que hablamos de la expansión de la iglesia en el Imperio Romano? Lo hemos dicho en esta serie de sermones. Bueno, ahora la defensa de Pablo es: oye, rey Agripa, tú viste estas cosas. No hicimos esto en privado, tú lo viste. Y seguramente él está tratando y está tratando de recordarle al rey Agripa y persuadiéndolo de que sí, él está al tanto, él conoce todo esto. Sé que está al tanto de estas cosas, no son secretos. Mira los versículos siguientes, 26, 27 al 29. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences de hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todo lo que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Entonces, Agripa literalmente es como, está diciendo como, ¿estás tratando de persuadirme de ser cristiano? ¿Crees que lo harás en este tan poco tiempo? Y la respuesta del apóstol Pablo es sí, estoy tratando de persuadirte, no solo a ti, sino a Festo, con su nombre extraño y toda la guardia pretoriana y todos ustedes los quiero persuadir. Quiero que todos crean como yo creo, que se vuelvan como yo, aunque sin las cadenas, sin estas prisiones. Noten en la defensa del apóstol Pablo de sí mismo. En realidad, él no está tratando con los judíos en absoluto, sino que solo está predicando el evangelio y hay mucho aquí en juego. Mira, aquí está la realidad. La oportunidad de compartir el evangelio con la gente siempre nos rodea. A veces lo echamos de menos, queremos tener instancias para compartir. Y Pablo pone su vida en juego aquí y ve una oportunidad que tal vez no va a tener, y no solo para salvar su propia piel, sino que también para ver el evangelio arraigarse en las estructuras, ¿cierto?, del liderazgo más altas de Roma, y aprovecha esta oportunidad de poder predicar y sembrar el evangelio en esas esferas. Y a tu alrededor y al mío siempre hay oportunidades para poder hablar acerca de Jesucristo. A veces lo extrañamos, a veces es simplemente descarado porque están ahí, y a veces lo extrañamos porque simplemente no estamos buscando tal vez las instancias de compartir el evangelio. Y te daré mi mayor fracaso en la historia de mi vida en cuanto a desperdiciar oportunidades. En una ocasión, en un viaje de Viña a Santiago, en bus, me puse a conversar con un joven que iba sentado al lado mío y recuerdo que la conversación, este tipo me dice que está muy frustrado con todo, que no tiene ánimo de vivir, y recuerdo con mucha frustración que yo le dije: soy todo oído, amigo, ¿en qué te puedo ayudar? Y eso fue todo lo que dije. No intencioné el compartirle el evangelio. Tuve instancia y no, solo escuché con mucha paciencia, ni siquiera le pedí su contacto para ver nada. Alabado sea el Señor, y aquí es donde estoy poniendo mi fe. Mi comprensión de la palabra es que lo que estaba sucediendo en ese momento es que el Señor me estaba invitando a jugar, a compartir el evangelio. Y por alguna razón,
Yo no lo entendí, no entendí cómo Dios me daba esa oportunidad. Y mi esperanza es que alguien le haya invitado a este joven, haya sabido aceptar la invitación de Dios a poder compartir el Evangelio, las buenas noticias, y ojalá hayan sido anunciadas las noticias del Evangelio a este joven, y se haya convertido en un creyente y que viva tan profundo y desesperadamente por Cristo, que ha muerto por Él en la cruz. Yo desperdicié esa oportunidad, no lo vi, no sé si simplemente no fui marcado, o si estaba cansado, o fui un egoísta, pero no quise compartir, o no supe, no sé qué pasó en ese momento, no sé lo que estaba en juego. Fue hace mucho tiempo, pero a veces pienso en ese tipo y me recuerdo de él y pienso en el idiota que yo fui. Y quiero decir, él podría haber dicho, oye, me hablará de Jesús, y tal vez yo hubiera dicho, bueno, está bien, pero yo no lo supe ver. Bueno, no sé por qué, no resolví eso en esa ocasión y me pesa hasta el día de hoy. Y te lo digo, sé que es posible que no me creerás, pero la gente sí está abierta a querer hablar de una realidad espiritual. La gente quiere hablar. Pareciera un mundo más progresista, secularizado, pero la gente quiere hablar de espiritualidad. Tienen hambre de saber y comprender. Tienen deseo y trata de aprovechar las oportunidades para hacerlo. Se trata solo de tener los ojos abiertos para poder en ese momento ingresar al espacio y responder preguntas profundas de las personas con las que hablo sobre Jesús. El porcentaje de aquellos que piensan que soy un imbécil por creer es muy pequeño. La mayoría agradece la oportunidad de hacer preguntas y llegar a fondo en las cosas que no entienden. Claramente te animo a ser relacional, a generar vínculos profundos para compartir las verdades del Evangelio. Creo que es imperativo tener el coraje de aprovechar y aprovechar muy bien estas oportunidades. Así es como llegamos a ser iglesia, o como tú llegaste a la fe en Cristo. Otros han aprovechado la oportunidad. Ahora, lo que aprecio del apóstol Pablo es que incluso cuando todo va mal y no hay nada alineado como tú quisieras que esté alineado, él todavía igual aprovecha esas oportunidades para compartir el Evangelio, o al menos para elogiar la fidelidad y la bondad de su Dios. Bueno, después de la reunión con Agripa y Festo, se subió a un barco y le dijo, y aquí ya estamos yéndonos al capítulo siguiente, se sube al barco el apóstol Pablo, encadenado, ¿cierto?, rumbo a Roma, y le dijo a los soldados en el barco, el Espíritu Santo me ha dicho que nos va a ir mal en este viaje y podremos perder la vida. Y el capitán dijo, no creo que sepas de lo que él está hablando, vamos a estar bien. Bueno, los soldados, en vez de escuchar a su prisionero, ellos escuchan al capitán del barco claramente y zarpan hacia Roma. Y la Biblia nos dice que fueron atrapados fuera de Creta por una terrible tormenta. De hecho, durante 14 días ellos no vieron el sol ni la estrella porque la tormenta lo azotaba, 14 días. Y el bote está siendo sacudido. Todos están mortificados, cansados, están ocupados tratando de evitar que el bote se hunda, y que la Biblia nos dice que ellos ni siquiera comieron durante ese tiempo. Literalmente solo intentan mantener el bote a flote. En medio de toda esta tormenta, el apóstol Pablo se pone de pie y dice, en Hechos capítulo 27, versículo 21 al 26, dice, llevamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Bueno, esto es lo que quiero hablarles brevemente a la luz de este momento y de esta oportunidad aprovechada nuevamente. Siento que muchos de nosotros dudamos en compartir el Evangelio con otras personas porque no sentimos que seamos el ejemplo que debiéramos ser tal vez. Por favor, no aceptes la mentira de que lo que necesitas es una vida perfecta para poder compartir el Evangelio. No tenemos que estar resueltos. Creo que en eso como cristianos
la hemos embarrado literalmente porque hemos querido hacer creer a las personas que debemos ser perfectos como cristianos. Y no, son personas que fallamos, que cometemos errores, que pecamos. Y es justamente por eso que somos cristianos, porque necesitamos un Salvador. Pero le hemos hecho creer que debemos ser perfectos. Entonces, cuando vamos a compartir el Evangelio, ellos ya creen en ese estándar, que tú debes ser perfecto. Y eso muchas veces nos causa temor y no compartimos el Evangelio. Y una de las carteleras más brillantes de la suficiencia y de la gracia de Cristo son justamente nuestras debilidades, no nuestras fortalezas, sino que somos débiles, pero tenemos un gran Salvador. Además, seguramente sabes que no es tu perfección o rectitud lo que salva a las personas. No salen contigo y dicen, ¡ay, qué hombre más perfecto eres! Entonces quiero seguir a Jesús. No, las personas no siguen a Jesús por ti, siguen a Jesús por Jesús. A partir de ahí, y claramente sí debemos andar en una vida en santidad, lo que no significa una vida en perfección, son dos cosas distintas, en santidad, en humildad, siendo transformados por el Evangelio, pero no una vida en perfección. Entonces a partir de ahí finalmente llega a Roma el apóstol Pablo, y una vez que llega a Roma espera unos días y luego se pone en contacto con los gobernantes de la sinagoga judía. A los judíos primero, luego a los gentiles, como lo vemos en la palabra del Señor. De hecho, en todos sus viajes se detiene en la sinagoga, proclama, y cuando las cosas van mal en la sinagoga, como siempre lo hacían, él se desplazaba y comenzaba a enseñar en otro lugar. Entonces, aquí está llamando a los líderes judíos. Y lo vemos en Hechos 28, ya estamos yéndonos al otro capítulo, al último capítulo de este libro, Hechos 28, del versículo 20 al 23. Por este motivo he pedido verlo y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos, ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti, pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Quiero detenerme ahí, porque parece que en este momento la oportunidad que se está aprovechando es una oportunidad en la que todo está en contra de Pablo. Lo que sabemos en este momento es que en todo el mundo antiguo los judíos no se han subido a bordo rápidamente para recibir el mensaje de Jesús como el Mesías. De hecho, han sido hostiles, agresivos y violentos. Sin embargo, a pesar de que su experiencia había sido que estas personas no iban a ser abiertas, a pesar de que su experiencia de que esto terminaría con que tal vez lo golpearían nuevamente, lo excluirían o tal vez incluso que le imputarían más cargos falsos, él comienza a exponer y compartir una vez más el Evangelio. Y seamos honestos aquí, ¿cuántos de ustedes conocen a personas y vemos a personas y tenemos amigos tal vez y nosotros pensamos, no, yo sé que él no va a estar interesado en el Evangelio? Puedo ver cómo es su vida y no sé que van a rechazar a Cristo, así que mejor no voy a compartir el Evangelio. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Sin embargo, el versículo 24 dice, unos se convencieron por lo que él decía, pero otros negaron a creer, se negaron a creer. Mira, aquí están las buenas noticias del Evangelio nuevamente. Incluso cuando parece que la gente no quiere saber, Dios llamará desde la oscuridad a las personas. No te estoy pidiendo que tú te conviertas en una especie de acosador del Evangelio y que hables y le metes a Cristo y aquí lo único, y la gente termina hastiando a los no creyentes. No te estoy pidiendo que sea eso y que uses ese lenguaje raro cristiano y que todo lo que haces es mandar puros versículos por WhatsApp. No, eso es muy extraño. Pablo sabe aprovechar las oportunidades, y saber aprovechar las oportunidades tiene que ver con saber cuándo decir el Evangelio, cómo decirlo, dependiendo del contexto. Muchas veces nosotros los creyentes tenemos solo un discurso de presentar el Evangelio, y el Evangelio es de uno, no se tranza, pero cómo lo presentamos sí debemos
contextualizarlo según el lugar donde estamos, ¿cierto? Muchos creyentes creen que por hacer orar a alguien la oración del penitente, ese se salvó. La oración del penitente nunca ha salvado a una persona, sino que si esa persona cree genuinamente, no por repetir un par de frases, no por repetir un rezo, alguien se salva. La gente se salva por creer en Cristo como su Señor y su Salvador, aún en estos contextos, ¿cierto? Y en este contexto es cuando está dicho ese texto, que si tú confiesas con tu boca, entonces en ese contexto o confesabas a Cristo o a César como tu Señor, pero si tú confesabas a Cristo, tal vez significaba que te cortaran la cabeza. Eso es confesar, no es la oración que tú le haces en la calle rápida a alguien, no, eso no tiene nada que ver con el contexto bíblico. Entonces no quiero que seas un acosador, quiero que seas una persona relacional y ame a las personas para compartir, para que ellos pregunten la razón de tu esperanza. Y mi experiencia ha sido que incluso aquellos que son hostiles al Evangelio te van a permitir por lo menos orar por ellos. Y como Pablo le dijo a Agripa, mi esperanza es que seas como yo, pero sin cadenas. Y aprovechó la oportunidad. Realmente lo último que vemos aquí es que el apóstol Pablo iba a hacer esto hasta que él muriera. Realmente dijo que iba a hacer esto hasta que él muriera. Iba a aprovechar cada oportunidad, iba a arraigarse a esta verdad y proclamarla hasta que él muriera. Iba a buscar cualquier ventana, cualquier entrada, cualquier puerta, cualquier oportunidad para poner y presentar el Evangelio. Incluso cuando no estaba allí, él la tomaría para predicar. Aunque no hubiera oportunidades, él las tomaría para predicar el Evangelio a los que pudieran escuchar, a los que pudieran creer. Probablemente vemos esto más claramente en el hecho de que Pablo, mientras estaba en Éfeso, dijo, me dirijo a Jerusalén y el Espíritu me testifica que lo que me espera allí es aflicción y encarcelamiento. Y lo oye decir, el Espíritu me ha dicho que la aflicción y el encarcelamiento me esperan, pero no considero mi vida como algo valioso. De hecho, ese encarcelamiento significa que tengo la oportunidad de compartir el Evangelio con la guardia del palacio, con los guardias del emperador. El juicio frente a reyes y a tribunales y a los gobernadores me dan la oportunidad entre la élite de la cultura para dar a conocer las gloriosas obras de Jesucristo. Entonces su vida no significaba, y si eso significa morir, decía el apóstol Pablo, entonces moriré. Pero hasta entonces voy a aprovechar cualquier oportunidad para expandir, para hablar de la muerte y la resurrección de Jesucristo, para las buenas nuevas del perdón de los pecados y la plenitud de la vida de las personas. Eso es lo que Pablo se propuso. Y aquí están los últimos 2 versículos que leeremos en el libro de Hechos, porque son los últimos 2 versículos de Hechos. Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31, dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Si te das cuenta, la última imagen que tenemos aquí del apóstol Pablo es un hombre bajo arresto domiciliario en la espera del juicio ante César, quien sin obstáculo y con audacia comparte el Evangelio con todos y cada uno de los que estaban cerca de Pablo. La iglesia primitiva, de hecho, en Gálatas Pablo dice, y he compartido el Evangelio a las guardias de palacio. Y efectivamente, cada 6 horas le cambiaban un soldado romano que estaba engrillado y esposado a él, cuenta el historiador Josefo, ¿cierto? Entonces, tenía un guardia del palacio cada 6 horas, entonces cada 6 horas tenía alguien distinto para hablarle del Evangelio. Entonces, la iglesia primitiva proporciona una demostración increíble del poder transformador de Dios. En Hechos 2, lo vimos al principio, leemos que en Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo vino a morar sobre los apóstoles, un simple pescador dio un sermón conmovedor y miles creyeron. Dios se movía y estaba activo en la iglesia, como hasta el día de hoy. Pero hoy vemos, y tal vez en el siglo XXI en el que estamos, vemos un panorama un poco hostil. El porcentaje de personas identificadas como no religiosas, de alguna manera, aquí en Chile, está aumentando. Según la encuesta Latin Barómetro, vemos que desde el 2014 al 2019 el cristianismo en Chile ha disminuido un 6%. Además, ha aumentado la afiliación no religiosa,
¿cierto?, no ha llevado un argumento generalizado del secularismo, ¿cierto?, y está creciendo el ateísmo y el agnosticismo. Aunque en Chile todavía se consideran personas espirituales las personas, pero no necesariamente religiosos. Más importante aún, el celo de la Iglesia de Dios se ha estancado hasta un punto en el que muchos ven a Dios o la religión como algo irrelevante para la vida diaria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en Chile hoy en día? El Dios al que servimos sigue siendo el mismo Dios transformador al que siempre hemos servido, y el Evangelio es el mismo Evangelio. Entonces, ¿por qué se percibe que la Iglesia está en declive? ¿Se está volviendo menos eficaz nuestro poder de testimonio o en una sociedad que es muy pluralista? En realidad, la respuesta parece estar en cómo vemos el concepto de la palabra y la acción, palabra y obra, palabra y hechos. Palabra se refiere a la naturaleza hablada del testimonio cristiano en el mundo, mientras que el ministerio de las obras, de la acción, de los hechos, se refiere al esfuerzo práctico de vivir el Evangelio a través de las buenas obras y acción social, nuestra vocación en el trabajo, siendo personas justas y rectas, transformadas por el Evangelio, donde nuestra cosmovisión es el cristianismo que nos lleva a una acción. Tal como tú crees es como tú actúas. Todas tus acciones negativas que otros pueden ver en ti nace desde tu creencia. Entonces, y esta es la obra, ¿cierto? Acción social para alimentar a los hambrientos, para ayudar a los desamparados, apoyar a los oprimidos, una vida recta en tu vida de vocación y trabajo. Entonces, un ejemplo de vivir la fe cristiana en obras es una cita que se le atribuye a Francisco de Asís, que dice: predica el Evangelio y cuando sea necesario usa palabras. Vivir la fe de uno en obras significa que vivimos el Evangelio a través de la caridad, a través de las buenas obras, y que vivimos nuestra vida como un sermón en el mundo, siendo nosotros mismos un sermón, nuestra vida en santidad. Y recordamos las palabras de Miqueas 6:8, donde Dios nos llama y dice a hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. También recordamos las palabras de Mateo 25:41, donde Jesús mismo nos llama, ¿cierto?, a cuidar de los débiles, los hambrientos, los desnudos, enfermos, porque dice: así como hiciste con los más pequeños de estos que son miembros de mi familia, lo hiciste para mí. Además también Santiago 2:26, que dice: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Entonces, el testimonio cristiano en el mundo parece incompleto sin este énfasis en servir a los necesitados, a los pobres, a los oprimidos. Y aquí quiero parar un poco. ¿Quiénes son los necesitados? Los necesitados no son las clases sociales más bajas. Eso te lo enseñó alguna ideología. No, los necesitados son todos aquellos que necesitan de Cristo. A mí me encantaría verte triste, no tan solo, y tenemos que estarlos por los niños del Sename, porque están sufriendo de una manera práctica, social, cultural, hoy físicamente, pero espiritualmente también necesitan un Salvador. Entonces debemos estar tristes por ellos, pero también tristes por estos grandes empresarios de Chile que tienen un corazón tal vez que no aman a Cristo y que provocan y son opresores y provocan destrucción y daño a muchas personas. Si tú no estás triste por ambos, necesitas comprender el Evangelio. Si tú no estás triste por la clase política que cada vez se aparta más de Dios, que no tienen a Cristo en sus corazones, tú necesitas conocer el Evangelio. Ese es el testimonio cristiano y ahí tenemos que llegar con el Evangelio a las distintas partes de nuestra sociedad. Entonces, si el énfasis debe estar ahí a través de las vías de expresión práctica y caritativas de nosotros como iglesia, cuidando a los necesitados y pudiendo alcanzar a aquellos que necesitan de Cristo. Tim Keller escribe: Dios nos agrada cuando tenemos un rostro para Él y uno distinto para los necesitados. Jesús puede decir en efecto: soy la persona sin hogar en tus pasos, la forma en que la tratas me dice cómo tú realmente eres. En el otro lado del espectro, mostrar el Evangelio en palabras se centra en el mensaje que estamos llamados a proclamar verbalmente. Según G.D. Greer, que es un predicador, un pastor, él usa un axioma y él dice: predicar el Evangelio, citando un poco la frase de Asís, que él no está muy de acuerdo, dice: predica el Evangelio, cuando sea necesario usa palabras. Él dice: eso es como decir, dime tu número de teléfono y si es necesario utiliza los dígitos. Bueno, nuestro Evangelio es un Evangelio de palabras. Es un anuncio de lo que Jesús ha hecho, no un modelo de cómo debemos vivir. Recibir el llamado a declarar el Evangelio en la palabra de nada menos
que de Cristo mismo debemos ir a proclamarlo. No es, esta es la lista de cosas que debes de hacer y esta es la lista de cosas que no debes hacer. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es la proclamación de Cristo. En Mateo 28, 19 al 20, Jesús nos dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En Romanos capítulo 10, versículo 14 al 25, Pablo dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. Este aspecto verbal de vivir el Evangelio es parte y parece ser muy claro en la palabra. Entonces, este equilibrio entre la palabra y la acción y la obra y los hechos, lo que parece dominar en gran medida la vida cristiana, el llamado a vivir la fe de uno en la palabra y los hechos, está justificado bíblicamente. Más que eso, la Biblia parece clara en que ambos son un componente necesario para la vida cristiana. Pero centrarse demasiado en la palabra sin pensar en las obras a menudo descuida las necesidades y las realidades físicas. Y este corre el riesgo de ver a las personas únicamente en términos de cristianos o no cristianos, y no se esfuerza verdaderamente por establecer relaciones con las personas. Por otro lado, centrarse demasiado en las obras descuida decirle a la gente quién es el Señor y quién es el Salvador. Se enfoca en satisfacer las necesidades temporales sin apuntar a quien puede satisfacer las necesidades más profundas de ellos. Pero incluso un enfoque que equilibre perfectamente la palabra y los hechos es defectuoso si descuidamos el amor con el que se supone que debemos ir al mundo. La palabra y la acción como filosofía está justificada bíblicamente, pero a menos que también represente una respuesta al Evangelio, va a quedar atrapada en sí mismo. La clave para que la iglesia recupere su celo radica, por lo tanto, en volver a involucrar la palabra y obras como una filosofía o enfoque, sino como, no como una filosofía o un enfoque, sino como una respuesta natural y viva hacia la gracia de Dios. Esta respuesta a la gracia de Dios se remonta a los fundamentos de los mandamientos. Más específicamente hacemos referencia al mayor mandamiento, ahí en Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro llamado no es simplemente para ayudar a las personas sin hogar, aunque si ayudamos a los pobres eso está muy bien. Pero nuestro deber no es simplemente mostrar verbalmente el Evangelio, aunque debemos estar conscientes y aprovechar todas las oportunidades para comunicar el Evangelio verbalmente con los demás. Nuestro llamado no es ante todo instructivo, sino que es un llamado espiritual. Nuestro llamado es a amar a Dios por encima de todo y amar a los demás como resultado del amor abrumador de Dios por nosotros. Palabra y obras no pretende ser solo una filosofía que se centra en instrucciones o detalles. Su preocupación es, en última instancia, cómo hacemos el ministerio y cómo nos conducimos en este mundo. Pero, ¿cómo se ve una respuesta holística de la palabra y la acción? ¿Cómo se ve tener una respuesta al amor de Dios que dicta nuestro testimonio en el mundo? Como lo hemos visto desde el comienzo de esta serie, la iglesia de Hechos 2 lo hizo todo. La iglesia de Hechos, que tú la vas viendo, lo hizo todo, fue holística. Vivieron el Evangelio y la palabra. En Hechos 2, del 14 al 36, Pedro da uno de los sermones más convincentes que se haya registrado. Él presenta el Evangelio de manera clara y sucinta, diciendo: por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con certeza que Dios lo ha hecho Señor y Mesías, a este Jesús, a quien tú crucificaste. Arrepiéntanse y sean bautizados, y cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que tus pecados sean perdonados, y recibirás el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos, y para todos los que están lejos, todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llama. Y el capítulo nos dice que los que escucharon fueron compungidos de corazón y que 3,000 se convirtieron y bautizaron ese mismo día. La iglesia primitiva también vio su fe en obras. Ellos, dice, vendían sus posesiones y bienes y distribuían el producto a todos según la necesidad de cada uno. También dice que sobrevino temor a todos porque los apóstoles estaban haciendo muchas maravillas y señales. La iglesia primitiva
entendió la importancia tanto de la palabra como los hechos. Pero lo más importante para recuperar el corazón de la palabra y las obras es que veamos que el Espíritu Santo entre la iglesia primitiva era un espíritu de amor verdadero y permanente. Se nos dice en Hechos 2:42 que la iglesia primitiva se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles y al compañerismo, al partimiento del pan y a las oraciones. Y en el versículo 46 dice, día tras día, ya que pasaban mucho tiempo juntos en el templo, partían el pan en las casas y comían su comida con corazones alegres y generosos, alabando a Dios y teniendo la buena voluntad de todo el pueblo. Bueno, el espíritu de amor aumentó el número de miembros de la iglesia a diario y se centró en amar a otros creyentes y al mundo que los rodeaba. La iglesia primitiva vivió un estilo de vida de palabra y acción, como un crecimiento externo de un espíritu de amor interno. La palabra y obra, la palabra y acción debe recuperar su espíritu si la iglesia quiere recuperar su celo. La visión holística de nuestro testimonio en el mundo comienza así con un llamado a nuestras raíces. Comienza cuando dejamos de enfocarnos únicamente en instrucciones específicas y en su lugar recordamos por qué nos llaman y quién nos llama. Para recuperar el espíritu debemos dejar que una respuesta al Evangelio nos guíe a la palabra, este impulso de gracia recibida nos impulse en palabra, en obra, en corazón, en mente, en alma y fuerza. Y este es el ejemplo de nuestro Salvador. ¿Sabes por qué podemos hacer esto? Porque nuestro Salvador lo hizo primero. Y no tan solo esto, sino que nos dio el espíritu de poder para ser testigos de Cristo desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y tú y yo seremos parte de seguir expandiendo el Evangelio en cada rincón del Gran Valparaíso, en las casas de los ricachones de nuestra ciudad, en las casas de los desvalidos, en cada toma de los cerros, pero en cada edificio con balcón hacia el mar, hombres y mujeres, ricos y pobres, porque en Cristo no hay distinción. La historia nos dice que en algún lugar entre 62 y 67 antes de Cristo, esa prueba realmente sucedió. El apóstol Pablo es arrestado a las afueras de Roma y él es decapitado. Él cumplió, él quiso llegar hasta el final. Su deseo de compartir el Evangelio hasta la muerte con cualquiera que escuchara siguió su curso. El plan de Dios no era solo para Roma, sino hasta los confines de la tierra. Y tú y yo nos remontamos a 120 hombres y mujeres en Jerusalén que se encuentran cara a cara con Jesucristo resucitado y Él diciéndoles, recibirán poder. Ahora, lo que he tratado de decir a lo largo de toda esta serie de sermones es que ahora es nuestro turno, es nuestra carrera. Alguien aprovechó la oportunidad con nosotros y aquí estamos. Ahora nosotros debemos aprovechar las oportunidades de anunciar el Evangelio. Tal vez fueron tu mamá, tu papá, tal vez fue un amigo, tal vez fue un compañero de trabajo, pero alguien aprovechó la oportunidad y te habló de Cristo. Oraron por ti, oraron por mí, compartieron el Evangelio con nosotros. Alguien aprovechó la oportunidad y aquí estamos tú y yo, adoradores del Rey. Ahora es tu turno. Entonces, incluso ahora, tanto como individuo y como organización, buscamos aprovechar todas y cada una de las oportunidades que podamos aprovechar para aprovechar gran parte y expandir el nombre de Jesucristo en nuestra ciudad y humillarnos ante Él. Queremos aprovechar las oportunidades de anunciar el Evangelio. Y estamos teniendo una gran oportunidad de plantar una nueva iglesia en Viña del Mar. Queremos aprovechar de plantar una segunda congregación aquí en Curauma. Queremos plantar en Valparaíso. Queremos plantar en Placilla. En el futuro hemos conversado sobre Casablanca. Queremos llenar el litoral central con nuevas iglesias. Queremos aprovechar cada oportunidad. Quiero invitarte a que tú seas parte de esto, de aprovechar cada oportunidad y poder expandir el Evangelio en Curauma, en Valparaíso, en el Gran Valparaíso, en la quinta región, en nuestro país y en el mundo entero, que podamos aprovechar cada oportunidad. Te invito a orar. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, gracias te doy por tu Evangelio y te pido que tú nos ayudes, Señor, a poder disfrutar de tu obra moviéndose en medio de los tiempos. Gracias, Señor, por tu Evangelio. Gracias, Señor, por que
que podemos ser animados, porque el mismo poder que capacitó a la iglesia del primer siglo es el poder que nos capacita hoy como iglesia, Señor, para poder expandir y aprovechar cada oportunidad. Oramos por las nuevas plantaciones, oramos por cada oportunidad que tiene cada persona de Iglesia Curauma de compartir su fe a otros, Señor, que podamos ser intencionados, amar y servir a aquellos que necesitan de tu evangelio. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este golpe de ánimo en tu verdad, Señor, y que este poder de tu Espíritu Santo nos impulse. Gracias por estar terminando ya esta serie. Terminamos de leer todos los capítulos y oramos por el último sermón de la próxima semana. Habla a nuestras vidas, Señor, por medio de él como último sermón que recapitulará tal vez toda esta serie. Gracias, Señor. Te agradezco este tiempo y que seamos impulsados por tu Espíritu Santo a anunciar tu evangelio. Gracias, Señor. Te agradezco este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepasa todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Bueno, gracias damos al Señor. Y bueno, te animamos a seguir disfrutando. Sigue leyendo el libro de Hechos, pensando, reflexionando esta semana en tu comunidad misional también. Y damos gracias a Dios por esto.
bueno, animarte a poder responder a este cuestionario. De verdad que va a ser muy útil para ti y para nosotros. Queremos servirte mejor y espero que ya no haya sido un distractor a lo largo del sermón y estuviste llenando el formulario, pero bueno, si fue así, bueno, gracias por llenarlo y sigue completándolo. Y ahí está ese cuestionario que te va a servir mucho para poder mutuamente poder servirte a ti y nosotros poder saber cómo poder adoptar ideas que tal vez puedas tú proponernos también. Quiero invitarte a un versículo final y animarte en el Evangelio para esta semana. Y está en Números 6, 24 al 26, que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que tenga una excelente semana. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga grandemente y que aproveches cada oportunidad que Dios te da esta semana. No es casualidad que Dios te tenga donde tú estás. Aprovecha cada instancia. Que Dios te bendiga. Que tenga una excelente semana. Hola, mi nombre es Alejandra Ramírez, soy parte de la Fundación Esperanza para Valpo y este año lanzamos nuestro programa de mentores. Los mentores son personas que van a apadrinar niños que están entre 10 y 18 años y que se encuentran actualmente institucionalizados y que no tengan posibilidad de ser adoptados. Por lo tanto, la idea es generar este vínculo con ellos, un apego seguro, y para esto la idea es que los mentores tengan herramientas, porque son niños que han sufrido vulneración y abandono. Entonces van a venir a Chile una guatemalteca y una mexicana que están certificadas en cuidado competente del trauma a hacernos esta capacitación. Así que bueno, el curso es por confirmar, porque por la contingencia, la fecha, pero por el momento nos estamos juntando cada 3 semanas a estudiar documentos y materiales para la capacitación. Así que los invito a una reunión informativa que va a ser el 28 de agosto a las 20 horas para que ahí resuelvan todas sus dudas. También les vamos a adjuntar la información por escrito con un correo y un número telefónico para que nos contacten y se inscriban. Y aprovecho de decirles que están todos invitados, pero nos interesa particularmente que participen psicólogos, asistentes sociales y educadores. Así que si tú tienes esa profesión y tienes este llamado, por favor inscríbete. Muchas gracias.